Hola, ¿qué tal amigos? Soy el profesor Jonathan Delgado Armenta y te invito a suscribirte a mi canal. En este video vamos a resolver las actividades relacionadas a la sesión 5 y este indicador se llama aplicar la proporcionalidad directa e inversa en la solución de problemas vinculados con su vida cotidiana. Este criterio o este indicador abarca de las páginas 42 a las 51 del manual del estudiante del curso propedéutico al ingreso a la educación media superior. Realiza en forma individual la siguiente actividad. ¿Recuerdas que el porcentaje también puede ser representado por medio de una fracción? Completa el siguiente esquema, el cual representa el porcentaje de viajeros a diferentes sitios turísticos los primeros meses del año desde la Ciudad de México. Entonces, para resolver este esquema, vamos a recordar que es porcentaje. Nos dice que un porcentaje representa una parte de un total. Se expresa mediante un número seguido del símbolo de porcentaje o también se representa con una fracción de denominador 100. ¿Por qué 100? Porque cuando hablamos de por ciento, hablamos por cada 100. Por eso vamos a tomar como denominador 100. Entonces vamos a empezar. Aquí ya tenemos un ejemplo, 5% es igual a 5 de 100. Ahí ya está representado aquí en fracción. 35 de 100 lo podemos representar como 35%. 30% quedaría en fracción 30 de 100. Vallarta aquí nos dice un quinto. Un quinto viene siendo igual a 20 de 100, que viene siendo 20%. Nada más que aquí ya está simplificado. Continuamos con los cabos. Aquí nos marca 10%. En fracción quedaría como numerador 10 y como denominador 100. Pero eso lo podemos simplificar y quedaría, si nosotros dividimos 10 entre 10, nos da como resultado 1, y 100 entre 10 nos da como resultado 10. Así que también puede quedar aquí un décimo. Analiza el siguiente problema. Para viajar de la Ciudad de México a la ciudad de Acapulco, por la autopista del Sol, se recorre una distancia de 380 kilómetros. Inciso A. Si se viaja a una velocidad constante de 90 km por hora, ¿en cuánto tiempo se llega a su destino? Se llega en 4 horas 13 minutos. Inciso B. Si Cuernavaca está a 87 kilómetros de la Ciudad de México, ¿cuánto tiempo se requiere para pasar por esta ciudad? Se requiere de 58 minutos. Si el auto en que se viaja fuera a una velocidad de 110 km por hora, ¿en cuánto tiempo se llegará a Acapulco? Bien, entonces como van a ir a mayor velocidad, llegarían en 3 horas 27 minutos. Todo el procedimiento de estas preguntas o de las respuestas la vamos a hacer más adelante. Inciso D. Al pasar por Cuernavaca, ¿qué porcentaje del recorrido total se tiene? Un 22.89%. Inciso E. Si un auto compacto de 4 cilindros gasta en promedio 14 km por litro, ¿cuánto combustible se utilizó para el viaje? Entonces se utilizó 27.14 litros. Inciso F. ¿Qué relación tienen la velocidad y la distancia? Entre mayor velocidad, mayor distancia. Inciso G. ¿Qué relación tiene la velocidad y el tiempo? Entre mayor velocidad es menor el tiempo. Y inciso H, ¿cuál es la relación entre distancia y gasto de gasolina? Aquí la respuesta es mayor distancia es mayor el gasto de gasolina. Atiende las indicaciones del docente para responder la siguiente pregunta y compartir tu respuesta. ¿Necesitan algunas fórmulas o procedimientos para responder las preguntas que se plantearon anteriormente? ¿Cuáles? Si se necesitan, por ejemplo, la fórmula para calcular la velocidad, reglas de proporcionalidad o regla de 3. Muy conocida esta regla de 3. Siguiente. Intégrate a un equipo y contesten las siguientes preguntas. Participen en la plenaria. Inciso A. ¿Qué es una proporción? Bien, una proporción es una igualdad entre dos razones. Una razón es la comparación entre dos cantidades. Vamos a ver un ejemplo.
Tenemos aquí representada una proporción, se lee de la siguiente manera: A es a B como C es a D. Vamos a utilizar más adelante la proporción cuando trabajemos con la regla de 3. Inciso B. ¿Cuáles son los tipos de proporciones que existen? Algo que tú estudiaste en secundaria: existen dos tipos, la proporcionalidad directa y la proporcionalidad inversa. Recordemos que la proporcionalidad directa es cuando una cantidad aumenta, también la otra cantidad también aumenta. O si una disminuye, la otra también cantidad disminuye. Y en la inversa pasa lo contrario. Si una cantidad aumenta, la otra disminuye. O si una disminuye, la otra aumenta. Sí es importante que estudies qué es esta parte, porque son temas que vas a ver con regularidad en preparatoria. Número 1. Si dos trabajadores realizan una actividad asignada en 5 días, ¿en cuántos días realizarán la misma actividad si les ayudan 3 personas más? Entonces aquí nos dice qué tipo de proporción. Aquí es una proporción inversa, porque entre más trabajadores será menos el día de trabajo. El planteamiento quedaría de la siguiente manera: 2 trabajadores tardan 5 días, 5 trabajadores tardan X días. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Realizamos lo siguiente: X, que es nuestra incógnita, quedaría de la siguiente manera: 2 por 5, y esto lo vamos a dividir entre 5. 2 por 5 es 10, entre 5 me da como resultado 2. Número 2. Don Juan el panadero utiliza 10 kilogramos de harina para hacer 70 piezas de pan. ¿Cuánta harina necesita para 20 piezas? Entonces, este problema, ¿qué tipo de proporción es? Proporción directa. ¿Por qué? Porque entre mayor número de pan es mayor los kilos de harina. Menor número de piezas de pan, menor los kilos de harina que se van a utilizar. El planteamiento quedaría de la siguiente manera: 70 piezas de pan se necesitan 10 kilos. 20 piezas, ¿cuántos kilos necesitamos? Lo vamos a representar con una X, que es nuestra incógnita. Y la solución queda de la siguiente forma: 20 por 100, aquí lo tenemos, que nos da como resultado 200, y esto lo vamos a dividir entre 70, y el resultado es 2.85 kilogramos. Número 3. En un salón de clase hay 25 niñas y 15 niños. Pregunta: ¿qué porcentaje de niñas hay en el salón? Aquí nos pregunta qué tipo de proporciones, pero realmente aquí no hay como que una relación entre estas dos cantidades, al menos que nos hubieran dicho que por cada 25 niñas hay 15 niños. Entonces sí podríamos decir qué tipo de proporciones. Lo vamos a tomar así, que por cada 25 niñas hay 15 niños. Se trataría de una proporción directa. Dice: ¿qué porcentaje de niñas hay en el salón? Entonces, ¿cuál es el total de niños? 25. ¿Y niñas? 25 más 15 es 40. Entonces ese 40 nos representa el 100%. Y nosotros queremos conocer nada más el 25. ¿Cuánto sería entonces? Sabemos que el 40, que es el total, es el 100%. 25, que corresponde a las niñas, ¿qué porcentaje equivale? Lo ponemos con una X, que es nuestra incógnita, y la solución quedaría de la siguiente forma: X es igual a 25, que aquí lo tenemos, por 100. 25 por 100 es una regla de 3, y lo vamos a dividir entre 40. Entonces 25 por 100 entre 40 da como resultado 62.5. Para viajar de la Ciudad de México a la ciudad de Acapulco por la autopista del Sol se recorre una distancia de 380 kilómetros. Estas preguntas ya las habíamos contestado al inicio de este video, pero vamos a ver ahorita el tipo de proporción, el planteamiento y la solución. Inciso A: si se viaja a una velocidad constante de 90 km por hora, ¿en cuánto tiempo llega a su destino? Bien, en este inciso, ¿qué tipo de proporción es? Es una proporción directa. ¿Por qué? Porque 90 kilómetros recorren en una hora. 180 kilómetros, ¿en cuánto tiempo recorrerá? En 2 horas. Entonces aumenta los kilómetros y también aumentan las horas. El planteamiento quedaría de la siguiente manera: en 90 kilómetros lo recorre en una hora. Ahora 380 kilómetros, ¿en cuántas horas lo recorre? Vamos a aplicar la regla de 3 y queda de la siguiente forma: X, que es nuestra incógnita de este lado, es igual a 380 por 1, que es la hora. Y esto lo vamos a dividir entre 90. 380 por 1 entre 90 da un resultado de 4.22 horas.
Si esto nosotros lo pasamos a horas y minutos, queda de la siguiente forma: 4 horas 13 minutos, que es lo mismo que 4.22 horas. Inciso B. Si Cuernavaca, Morelos está a 87 kilómetros de la Ciudad de México, ¿cuánto tiempo se requiere para pasar por esta ciudad? Entonces, aquí, como estamos diciendo que es constante la velocidad, también es una proporción directa. El planteamiento, ¿cómo quedaría? Si 90 kilómetros lo recorren una hora, 87 kilómetros en cuánto tiempo. Ahora esta va a ser nuestra incógnita. Aplicamos la regla de 3. X es igual a 87 por 1 entre 90. Y esto nos da un total de 0.96 horas. Ya si nosotros lo pasamos a minutos, quedaría de la siguiente forma: 57 minutos. Inciso C. Si el auto en que se viaja fuera a una velocidad de 110 kilómetros por hora, ¿en cuánto tiempo se habría llegado? Entonces aquí tenemos un tipo de proporción directa. ¿Por qué? Porque 110 kilómetros lo recorremos en una hora, 380 kilómetros en cuántas horas. Obviamente aquí también va a aumentar el número de horas. La solución queda de la siguiente forma: X, que es nuestra incógnita, en horas, es igual a 380 por 1 entre 110, que nos da como resultado 3.45 horas. Que esto es lo mismo en horas y minutos, en 3 horas 27 minutos. Inciso D. Al pasar por Cuernavaca, ¿qué porcentaje del recorrido total se tiene? Entonces, el recorrido total de 380 kilómetros es el 100%. Pero si nosotros vamos a recorrer menos kilómetros, también el porcentaje será menor. Entonces se trata de una proporción directa. El planteamiento queda de la siguiente manera: los 380 kilómetros es el 100%, 87 kilómetros que está de la Ciudad de México a Cuernavaca, ¿qué porcentaje representa? Queda de la siguiente forma, y la solución para calcular el valor de X es igual a 87 por 100, y esto lo vamos a dividir entre 380, y esto es igual a 22.89%. Inciso E. Si un auto compacto de 4 cilindros gasta en promedio 14 kilómetros por litro, más bien aquí sería al revés, gasta en promedio 1 litro cada 14 kilómetros, la pregunta es: ¿cuánto combustible se utilizó para el viaje? Bien, aquí ¿qué tipo de proporción tenemos? Directa. ¿Por qué? Porque entre mayor distancia también será mayor el consumo de gasolina o de combustible. Planteamiento quedaría de la siguiente forma: 14 kilómetros, para recorrer esta distancia necesitamos 1 litro, entonces para recorrer 380 kilómetros vamos a conocer el número de litros, y la solución es la siguiente: X es igual a 380 por 1, y lo dividimos entre 14, me da como resultado 27.14 litros. Inciso F. ¿Qué relación tiene la velocidad y la distancia? Aquí se trata de una proporción directamente proporcionales. ¿Por qué? Porque ante mayor velocidad también se recorre mayor distancia. Inciso G. ¿Qué relación guardan la velocidad y el tiempo? Son inversamente proporcionales. ¿Por qué? Porque entre mayor velocidad es menor el tiempo. Inciso H. ¿Cuál es la relación entre distancia y gasto de gasolina? Son directamente proporcionales. ¿Por qué? Porque entre mayor distancia, como lo vimos en este ejemplo, también será mayor el consumo de gasolina. En equipo establezcan un acuerdo para determinar una solución única a la situación de aprendizaje y respondan las siguientes preguntas. Número 1. ¿Es correcto hacer menos tiempo a menor velocidad? ¿Por qué? Entonces aquí la respuesta es no, porque son variables que están en proporción inversa. Recordemos que tú no puedes hacer menos tiempo si vas a menor velocidad, porque lo vimos anteriormente que este tipo de cantidades son inversamente proporcionales. Número 2. ¿Se pueden recorrer más distancia a más velocidad? ¿Por qué? Aquí la respuesta es sí, porque son variables que están en proporción directa. Entre mayor velocidad, mayor es la distancia que se recorre. Número 3. Si vas a la mitad del recorrido, ¿qué porcentaje llevas del viaje? Entonces, si todo el viaje completo es el 100% y vas a la mitad, entonces la mitad del 100% es 50%.
Participa en plenaria leyendo o escuchando las argumentaciones de tus compañeros y retroalimenta. Contesten las siguientes preguntas. ¿Cuál es la diferencia entre proporción directa e inversa? Entonces aquí vamos a poner las dos. En la directa nos dice que al aumentar o disminuir una cantidad, la otra aumenta o disminuye de la misma forma. Y en la inversa pasa lo contrario. Al aumentar o disminuir una cantidad, la otra aumenta o disminuye inversamente. ¿Reconocieron el procedimiento de solución? ¿Conocen algún otro en donde lo pueden utilizar? Entonces aquí lo que utilizamos nosotros fue regla de tres simple, directa e inversa, donde se puede utilizar en problemas de proporcionalidad. ¿Qué temas analizamos? Bueno, lo que se trata de proporcionalidad directa, inversa y porcentaje. Problema número 1. En 50 litros de agua de mar hay 1300 gramos de sal. ¿En cuántos litros de agua hay 5000 gramos de sal? Bien, aquí el tipo de proporción es directa. ¿Por qué? Porque entre mayor número de litros de agua habrá más también gramos de sal. El planteamiento quedaría de la siguiente forma. Si 1300 gramos se encuentran en 50 litros, 5200 gramos ¿en cuántos litros se encontrarán? La solución queda de la siguiente forma. X, que es la cantidad desconocida de litros, es igual a 5200 por 50, y esto lo vamos a dividir entre 1300, que nos da como resultado 200. Un coche gasta 5 litros de gasolina cada 100 kilómetros. Pregunta, ¿cuántos kilómetros recorrerá con 28 litros? Entonces aquí se trata también de una proporción directa. ¿Por qué? Porque recordemos que entre mayor litros de gasolina, mayor también será los kilómetros que recorre. Entonces el planteamiento queda de la siguiente forma. 5 litros recorremos 100 kilómetros, con 28 litros, ¿cuántos kilómetros vamos a recorrer? Es nuestra incógnita, que la representamos con una X. X es igual a 28 por 100, y esto lo dividimos entre 5, me da como resultado 560 kilómetros. Número 3. 5 obreros hacen una pared en 15 días. Pregunta, ¿cuánto tardarán 3 obreros en hacer la misma pared? Bien, aquí el tipo de proporción se trata de una proporción inversa. ¿Por qué? Porque entre menor número de trabajadores será mayor el número de días que van a tardar en hacer una pared. El planteamiento queda de la siguiente forma. 5 obreros tarda 15 días, 3 obreros ¿cuántos días tardarán? Entonces lo vamos a representar esta incógnita con la letra X. Y la solución es la siguiente. Vamos a ocupar una regla de 3 simple inversa, queda de la siguiente forma. X es igual a 5, que es esta cantidad, por 15, y esto lo vamos a dividir entre 3, nos da como resultado 25 días. Número 4. Un granjero tiene comida para alimentar a sus 12 vacas durante 45 días. Si compra 3 vacas más, ¿cuánto le durará la comida? Entonces aquí también se trata de un tipo de proporción inversa. Entre mayor número de vacas, menor será el número de días que dure el alimento. El planteamiento queda de la siguiente forma. 12 vacas, el alimento dura 45 días. 15 vacas, ¿cuántos días durará el alimento? Bien, la solución se hace de la siguiente forma. Una regla de 3 simple inversa. X es igual a 12 por 45 entre 15. Y la respuesta es 36 días. Ejercicio número 5 y último de esta sesión número 5. Dice así. Una rueda da 4590 vueltas en 9 minutos. ¿Cuántas vueltas dará en 2 horas y media? Entonces el tipo de proporción que tenemos aquí es directa. Entre mayor número de minutos, mayor también será el número de vueltas. El planteamiento queda así. En 9 minutos da 4500 vueltas. En 150 minutos, que esto es igual a 2 horas y media, ¿cuántas vueltas dará? Entonces vamos a ocupar aquí una regla de 3 simple directa y queda de la siguiente forma. 150 por 4590, y esto lo dividimos entre 9, nos da como resultado 76500 vueltas. Y es así como terminamos con esta sesión, que es la número 5 del manual del estudiante del curso propedéutico al ingreso a la educación media superior.
Espero y sea de gran ayuda para que culmines con éxito tu curso propedéutico. Recuerda suscribirte a mi canal. Hasta pronto.